¿Alguna vez te has preguntado cuánto aire cabe en una habitación antes de que se acabe para siempre? No el aire que respiras, no. Me refiero al aire de la esperanza, el aire de la vida. Yo sí. Lo conté durante 12 años. 12 años, 4.380 días. Y cada uno de ellos, el eco de una puerta cerrándose con llave, era lo único que me recordaba que seguía viva. La mayoría de la gente le teme a la muerte, a lo desconocido. Yo llegué a temerle al amanecer, porque cada nuevo día era solo una repetición de la misma pesadilla, un lienzo en blanco sobre el que mi madrastra pintaba mi sufrimiento. Si crees que la vida siempre da una segunda oportunidad, incluso cuando toda luz parece haberse extinguido, entonces quédate conmigo. Te contaré la historia, no para que sientas lástima, sino para que entiendas que el espíritu humano puede florecer en la más absoluta oscuridad. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Apenas hemos comenzado y ya siento tu calor, tu presencia al otro lado de esta pantalla. Es curioso, ¿verdad? Cómo una historia puede conectar dos almas que no se conocen. Si esto que te cuento ya te está tocando el corazón, puedes quedarte conmigo. Puedes suscribirte a este pequeño rincón para que no estés solo nunca más. Yo estoy aquí y te escucharé. Antes de la oscuridad hubo luz, una luz tan brillante que casi me cegaba. Recuerdo el olor del jazmín en el jardín de mi padre, Ricardo. Él era mi sol, un hombre de manos grandes y sonrisa fácil, un hombre que podía arreglar cualquier cosa, desde una bicicleta rota hasta un corazón de niña, asustado por una pesadilla. Mi madre biológica, Isabel, se fue cuando yo era muy pequeña. Un espíritu libre, decía papá con una tristeza velada en la mirada. Tu madre vuela muy alto, mi pequeña Alondra. Yo no entendía de vuelos ni de libertades, solo entendía de su ausencia. Un hueco frío en la cama por las mañanas. Pero mi padre llenaba todos los huecos. Él era mi madre y mi padre, mi amigo y mi protector. Y entonces llegó ella, Beatriz. Al principio, era todo sonrisas y regalos. Su cabello era oscuro como una noche sin estrellas, y sus ojos tenían la dureza del ónix. Me trajo una muñeca con un vestido de seda, y me dijo, «Seremos las mejores amigas, Elena». Y yo, con la inocencia de mis 14 años, le creí. Creí en su dulzura ensayada, en sus abrazos que no transmitían calor. Creí porque mi padre la amaba, y yo amaba a mi padre por encima de todas las cosas. Beatriz se movía por nuestra casa como si hubiera nacido en ella, cambiando los muebles de lugar, reemplazando las fotos de mi madre por paisajes vacíos, borrando lentamente cada vestigio de la mujer que me dio la vida. Papá no parecía notarlo, o quizás estaba tan enamorado que no quería ver. «Dale una oportunidad, Elena. Ha sufrido mucho», me pedía. Yo asentía, tragándome las lágrimas, sintiendo cómo el aire de mi propio hogar comenzaba a enrarecerse, a volverse pesado, ajeno. La risa se fue apagando en los pasillos, reemplazada por el sonido de los tacones de Beatriz, un repiqueteo constante que marcaba el ritmo de nuestra nueva y tensa realidad. El día que mi padre murió, el sol se negó a salir, o al menos así lo sentí yo. Un ataque al corazón, fulminante, dijeron los médicos, sin aviso, sin despedidas. Recuerdo el silencio que cayó sobre la casa, un silencio tan denso que dolía en los oídos. Beatriz no derramó una sola lágrima en el funeral. Se mantuvo erguida, vestida de un luto impecable, recibiendo el pésame con una dignidad que me heló la sangre. Yo, en cambio, era un mar de lágrimas, un cuerpo tembloroso que no encontraba consuelo. Me aferré a su brazo buscando algo, un gesto, una palabra, pero todo lo que encontré fue la rigidez de una estatua. Esa noche, cuando los últimos parientes se fueron y la casa quedó sumida en la penumbra, Beatriz me llamó a la sala. La chimenea estaba encendida, aunque no hacía frío. Las llamas danzaban en sus ojos oscuros. «Ahora las cosas van a cambiar, Elena», dijo, su voz desprovista de toda la dulzura fingida que había usado durante años. «Tu padre ya no está para malcriarte». Yo no entendí. Tenía 16 años, estaba rota por el dolor, y sus palabras eran como latigazos. Le pregunté a qué se refería. Le dije que papá me quería. Ella soltó una risa seca.
Un sonido horrible. Quererte te hizo débil. El mundo de afuera es cruel, Elena. Yo te voy a proteger de él. Se levantó y caminó hacia la puerta de mi habitación. Yo la seguí, confundida. Vas a quedarte aquí por un tiempo, para que reflexiones, para que entiendas tu lugar. Pensé que era una broma de mal gusto, un castigo desmedido por alguna falta que no recordaba haber cometido. Pero entonces vi la cerradura nueva que había instalado en el exterior de mi puerta. Una cerradura grande, de hierro, brutal. «Beatriz, ¿qué haces?», le supliqué, el pánico comenzando a subir por mi garganta. Ella no me miró. Abrió la puerta y con un gesto me indicó que entrara. «Entra, es por tu bien». Me quedé paralizada. El miedo era tan intenso que no podía moverme. Ella me empujó dentro. Caí sobre la alfombra y entonces escuché el sonido, el clic metálico de la cerradura y luego el giro de la llave. Ese fue el primer eco, el sonido que marcaría el fin de mi vida como la conocía y el comienzo de mi larga, larguísima noche. Si alguna vez has sentido que el dolor te ahogaba, que una puerta se cerraba en tu cara y te dejaba sin salida, cuéntamelo en los comentarios. Escribe: «Yo también he sentido dolor. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en mis recuerdos». Y si le das me gusta a este video, quizás esta historia llegue a alguien que necesite saber que incluso en la habitación más oscura se puede encontrar una razón para seguir respirando. Los primeros días fueron un borrón de incredulidad y llanto. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron. Grité su nombre, el nombre de mi padre, el nombre de cualquiera que pudiera escucharme. Pero la casa era grande y mi habitación estaba en el ala oeste, lejos de la calle. Mis gritos se perdían en los gruesos muros de piedra que mi padre había construido con tanto amor, los mismos muros que ahora se convertían en mi celda. Beatriz me pasaba una bandeja con comida 2 veces al día, a través de una pequeña abertura que instaló en la parte baja de la puerta, como si alimentara a un animal. No decía nada, simplemente dejaba el plato de metal en el suelo y se iba. El silencio era su arma más poderosa, un silencio que gritaba que yo ya no existía para el mundo. Mi habitación, que antes era mi refugio, se transformó en mi universo entero. Conocía cada grieta en el techo, cada mancha en la pared, cada nudo en la madera del suelo. El sol entraba por la ventana durante un par de horas por la mañana. Una ventana con barrotes. Mi padre los había puesto años atrás, por seguridad, decía él. ¡Qué ironía! Esos barrotes se convirtieron en mi calendario. La sombra que proyectaban en la pared opuesta se movía lentamente a lo largo del día, marcando el paso de un tiempo que ya no tenía sentido. Medía los días por la calidad de la luz, las semanas por la luna que podía entrever a través de los barrotes, y los años los medía por el dolor que se acumulaba en mis huesos. Empecé a hablar sola. Al principio eran susurros, conversaciones con mi padre. Le contaba mi miedo, mi rabia. Le preguntaba por qué me había dejado con ella. Luego, empecé a hablar con los objetos de la habitación, con mi cama, mi armario, la muñeca de vestido de seda que Beatriz me había regalado. La sentaba frente a mí y le contaba historias de un mundo que apenas recordaba. Un mundo con jardines, risas y abrazos cálidos. Me convertí en la cronista de mi propia soledad. Una tarde, mientras la sombra de los barrotes se estiraba como dedos largos en la pared, sentí una desesperación tan profunda que creí que mi corazón se detendría. Me acurruqué en el suelo, hecha un ovillo, y deseé desaparecer. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño destello bajo el zócalo de madera, en una esquina que la luz del sol nunca tocaba. Movida por una curiosidad que pensé muerta, me arrastré hasta allí. La madera estaba un poco suelta. Usando mis uñas, logré levantar una pequeña tabla. Debajo, en el hueco oscuro, había una cajita de música. Era de mi madre. La recordaba vagamente. Una caja de madera de cerezo con una bailarina de porcelana en la tapa. La abrí con manos temblorosas. La bailarina estaba rota. Le faltaba un brazo. Pero cuando le di cuerda, la música sonó. Una melodía frágil, titubeante, pero increíblemente hermosa. Era como escuchar una voz amiga después de un siglo de silencio. Lloré mientras la música llenaba la habitación.
No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Era una prueba de que antes de Beatriz, antes del dolor, hubo amor. Hubo una madre que me dejó una melodía secreta escondida bajo el suelo. Esa caja de música se convirtió en mi ancla. Cada día le daba cuerda y escuchaba la melodía una y otra vez, hasta que sus notas se grabaron en mi alma. Era mi pequeño acto de rebelión. Beatriz podía encerrar mi cuerpo, pero no podía tocar esa música. No podía borrar el recuerdo de mi madre, por vago que fuera. Me aferré a esa melodía como un náufrago a un trozo de madera. Me prometí a mí misma que un día saldría de esa habitación y descubriría la historia detrás de esa caja. La historia de la mujer que volaba tan alto. Los meses se convirtieron en años. Mi cuerpo cambió. Dejé de ser una adolescente y me convertí en una mujer joven a la que nadie veía. Mi cabello creció largo y descuidado. Mi piel se volvió pálida por la falta de sol. Pero mis ojos aprendieron a ver en la oscuridad. Aprendieron a encontrar belleza en una telaraña tejida en la esquina del techo, en el patrón de la lluvia, golpeando el cristal de la ventana, en la melodía rota de una caja de música. Beatriz envejecía también. A veces cuando me traía la comida, podía ver nuevas arrugas alrededor de sus ojos, un cansancio en su postura. Pero su crueldad no disminuía. A veces me hablaba, me contaba historias del mundo exterior, de cómo todo había cambiado, de cómo nadie se acordaba ya de mí. «Eres mi secreto, Elena», me dijo una vez. Su voz era un siseo, mi obra maestra. Pero ella no sabía de mi secreto. No sabía de la caja de música. No sabía que cada noche, mientras ella dormía, yo bailaba en la oscuridad, con una bailarina rota, aferrándome a la promesa de que la música nunca muere del todo. Pasaron 5 años. 5 años son una eternidad cuando cada día es idéntico al anterior. Había perdido la noción de las fechas, de las estaciones. El mundo exterior era solo un murmullo, un rumor lejano, el sonido de un coche que pasaba por la carretera, la risa de unos niños jugando en algún jardín vecino, el ladrido de un perro. Esos sonidos eran a la vez un consuelo y una tortura. Me recordaban que la vida seguía, indiferente a mi existencia. A veces pegaba la oreja a la puerta y escuchaba los movimientos de Beatriz por la casa, el sonido de la televisión, el timbre del teléfono, el ruido de los platos en la cocina. Ella vivía una vida normal, a pocos metros de mi celda. Mi único contacto humano era ella, y sus visitas eran cada vez más extrañas. A veces se sentaba al otro lado de la puerta y me hablaba durante horas. Me contaba sus propias tristezas, sus fracasos, la amargura que sentía hacia el mundo. Era como si necesitara un confesor silencioso, alguien que no pudiera juzgarla ni escapar. «Tu padre nunca me amó de verdad», me confesó una noche, su voz rota por el alcohol. «Siempre estabas tú y el fantasma de ella, de tu madre, la perfecta Isabel». Escuchar el nombre de mi madre en sus labios era como una descarga eléctrica. Era la primera vez que la mencionaba en años. Ella lo abandonó, nos abandonó, y él nunca la perdonó. Pero tampoco pudo olvidarla. Pasó el resto de su vida buscándola en otras mujeres, en mí. Sus palabras eran veneno, pero para mí eran un mapa que me llevaba a un pasado que no conocía. Empecé a hacerle preguntas. Al principio me ignoraba, pero la soledad también era su prisión, y con el tiempo empezó a responder. Me daba pedazos de información, fragmentos de la historia, como si me arrojara migajas de un banquete. Descubrí que mi madre, Isabel, era una artista, una pintora, que se fue a Europa a perseguir su sueño, dejando atrás a mi padre y a mí. Era egoísta, siseaba Beatriz. Una mujer que abandona a su hija no merece ser llamada madre. Pero yo, en mi soledad, empecé a construir una imagen diferente de Isabel. No la de una mujer egoísta, sino la de una mujer valiente. Una mujer que se atrevió a seguir su pasión, aunque le costara todo. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si sabía que yo existía, encerrada, pagando un precio por un crimen que no era mío. La caja de música se convirtió en mi obsesión. La estudié al milímetro. Un día, al pasar el dedo por el forro de terciopelo del interior, noté un bulto. Con mucho cuidado, usando una horquilla que encontré en un rincón,
Descosí una parte del forro. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era un recorte de periódico, amarillento por el tiempo. Una pequeña nota sobre una exposición de arte en París. Y allí estaba su nombre, Isabel Sola, y una dirección. La dirección de una galería. Ese pedazo de papel se convirtió en el centro de mi universo. Era una conexión real, tangible, con mi madre. Una dirección, un lugar en el mundo donde ella había estado. Me pasaba horas mirando esas letras impresas, imaginando la galería, las calles de París, la vida que mi madre había elegido. Beatriz me había robado el mundo, pero no podía robarme ese pequeño trozo de papel. Esta revelación me dio un nuevo propósito. Ya no solo quería ser libre, quería encontrarla. Quería pararme frente a ella y preguntarle por qué. ¿Por qué me había dejado? ¿Por qué nunca había vuelto? La pregunta me quemaba por dentro. El deseo de respuestas era más fuerte que el hambre, más fuerte que el frío, más fuerte incluso que el miedo a Beatriz. Ahora tenía una razón para seguir luchando, para no rendirme. La esperanza, que había sido una brasa moribunda, se convirtió en una llama. ¿Te ha pasado alguna vez que un pequeño descubrimiento, una vieja carta, una foto, olvidada, te ha dado la fuerza para seguir adelante? Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu caja de música, ese pequeño tesoro que te ha salvado en un momento oscuro. Tu historia puede ser la luz que alguien más necesita. Sigamos juntos este viaje, porque lo que estaba a punto de descubrir era mucho más profundo y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Pasaron los años. Mi cuerpo de mujer joven se fue asentando en una madurez que no conocía el mundo. Cumplí los 20, los 25, los 28, sola en mi habitación. Mi único espejo era un trozo de metal pulido que Beatriz me había dado, porque temía que me hiciera daño con un espejo de verdad. Al principio evitaba mirarme. La extraña pálida de ojos hundidos que me devolvía la mirada no era yo. No era la Elena que recordaba, la de las mejillas sonrosadas y la sonrisa fácil. Esta era una criatura de la penumbra, una mujer cuyo rostro estaba tallado por la soledad. Pero con el tiempo empecé a obligarme a mirarme, a reconocer a la mujer en la que me había convertido, a estudiar cada nueva línea de expresión, cada cana prematura que aparecía en mi cabello. Era un ejercicio de supervivencia. Si olvidaba mi propio rostro, dejaría de existir por completo. Empecé a cuidar de mí misma con los escasos recursos que tenía. Usaba el agua fría del cántaro para lavarme la cara cada mañana. Peinaba mi largo cabello con los dedos, una y otra vez, hasta que brillaba. Hacía ejercicios en el pequeño espacio disponible, estirando mis músculos para que no se atrofiaran. Eran pequeños actos de amor propio, una declaración de guerra silenciosa contra Beatriz. Ella también estaba cambiando. Su paso se volvió más lento. A veces la oía toser por las noches, una tos seca y persistente. Su crueldad se había vuelto más errática. Tenía días de una furia helada, en los que apenas me daba de comer, y otros días de una extraña melancolía, en los que se sentaba al otro lado de la puerta y me leía pasajes de libros de poesía. Eran momentos surrealistas. Escuchar su voz, la misma que me había sentenciado a esta vida, recitando versos sobre el amor y la pérdida, me confundía y me perturbaba. Un día, después de una de sus sesiones de lectura, le pregunté: ¿por qué haces esto, Beatriz? ¿Por qué me odias tanto? Hubo un largo silencio. Pensé que no me respondería, pero entonces la oí suspirar, un sonido cansado, lleno de polvo. «Yo no te odio, Elena», dijo, y su voz sonaba extrañamente sincera. «Me odio a mí misma. Y tú eres mi espejo. En ti veo todo lo que nunca pude ser. Joven, hermosa, amada por tu padre, la hija de Isabel». Esa confesión fue como una llave que abrió una puerta en mi mente. No se trataba de mí. Nunca se había tratado de mí. Se trataba de ella, de sus propios fantasmas, de su propia infelicidad. Yo era solo el lienzo sobre el que ella proyectaba su miseria. Esta comprensión no disminuyó mi sufrimiento, pero lo cambió. Le quitó una parte de su poder. Mi encierro no era un castigo por algo que yo había hecho, sino el resultado de la enfermedad de su alma.
empecé a observarla de otra manera, ya no solo como mi carcelera, sino como una mujer rota, una mujer que había elegido la crueldad como única forma de sentirse poderosa. Esto no la excusaba, pero me permitía sentir algo más que odio. Sentía una especie de lástima fría, distante, la lástima que se siente por una criatura venenosa que no puede evitar su propia naturaleza. Mientras tanto, mi propio mundo interior se expandía, sin libros, sin televisión, sin distracciones. Mi mente se convirtió en mi único paisaje. Reconstruí cada recuerdo de mi infancia con una claridad asombrosa. El tacto de la mano de mi padre, el sabor de las tartas de fresa que hacíamos juntos, el sonido de su risa. Creé historias, poemas, canciones en mi cabeza. Llené el silencio con mi propia creación. Descubrí que la imaginación es el único lugar donde uno puede ser verdaderamente libre. El trozo de periódico con la dirección de la galería de mi madre era mi objeto más sagrado. Lo leía cada día, hasta que las letras empezaron a borrarse. París. El nombre sonaba como una promesa, una palabra mágica. Me preguntaba cómo sería. ¿Habría encontrado el éxito? ¿Se habría vuelto a casar? ¿Tendría otros hijos? La idea me producía un dolor agudo. La idea de que yo tuviera hermanos que habían crecido en libertad, mientras yo me consumía entre cuatro paredes. Pero la esperanza de encontrarla era más fuerte que el dolor. Me prometí que si alguna vez salía de allí, no la buscaría con odio ni con reproches. La buscaría con una pregunta honesta. Quería entender, quería que me mirara a los ojos y me contara su versión de la historia, porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que la historia que Beatriz me había contado, la de la madre egoísta y cruel, no era toda la verdad. Tenía que haber algo más, y estaba dispuesta a esperar el tiempo que hiciera falta para descubrirlo. Mi reflejo en el metal pulido ya no me asustaba. En esos ojos, cansados, había una determinación que ni siquiera 12 años de encierro habían podido apagar. El 10º año de mi encierro trajo consigo la peor tormenta que recordaba. El viento aullaba como un animal herido, y la lluvia golpeaba mi ventana con una furia incesante. La casa crujía y gemía a mi alrededor. Tenía miedo, un miedo primordial, infantil. Me acurruqué en mi cama, tapándome los oídos, rezando para que los viejos muros resistieran. En mitad de la noche, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Un rayo. El olor a ozono y a madera quemada se filtró por debajo de mi puerta. A la mañana siguiente, el silencio era total. La tormenta había pasado. La luz que entraba por mi ventana era débil, gris. Me levanté y me di cuenta de que algo era diferente. En la pared que daba al jardín, la que no tenía ventana, había una fina grieta que no estaba allí el día anterior. Iba desde el techo hasta el suelo. El rayo debió de haber golpeado un viejo árbol cercano, y la onda expansiva había dañado la estructura. Me acerqué con el corazón desbocado. Pegué el ojo a la grieta. Al principio solo vi oscuridad, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, pude distinguir algo. Verde. Era una hoja de hiedra que crecía en el muro exterior. A través de esa minúscula fisura, por primera vez en una década, podía ver un pedazo del mundo exterior, un pedazo de vida. Me pasé todo el día pegada a esa grieta. Vi cómo la luz cambiaba, cómo el viento mecía la hoja. Vi pasar una mariquita. Lloré de emoción. Era el espectáculo más hermoso que había visto en mi vida. Esa grieta se convirtió en mi nueva ventana, mi secreto. Cada día pasaba horas observando a través de ella. Mi mundo se expandió de los límites de mi habitación a un pequeño trozo de pared de jardín. Aprendí a distinguir el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas. Veía los colores cambiar con las estaciones, el verde vibrante del verano, los tonos ocres del otoño, la desnudez gris del invierno. Era un festín para mis sentidos, que habían estado muertos de hambre durante tanto tiempo. Beatriz no se dio cuenta. Su propia decadencia la consumía. La tos había empeorado. Se movía por la casa con lentitud, arrastrando los pies. A veces, la oía llorar al otro lado de la puerta. Llantos ahogados, desesperados. Y yo, en lugar de sentir satisfacción, sentía una extraña conexión con su dolor. Ambas estábamos prisioneras en esa casa. Ella, por su odio. Yo, por sus llaves. Un día, a través de la grieta, vi algo.
que me heló la sangre. Un hombre, un cartero, dejó una carta en el buzón y siguió su camino. Un hombre normal, haciendo un trabajo normal. Estaba tan cerca, a solo unos metros de mí. Si yo gritaba, ¿me oiría? El impulso de gritar fue tan fuerte que tuve que morderme la mano para no hacerlo. Pero el miedo me paralizó. ¿Y si Beatriz me oía? ¿Qué sería capaz de hacer? ¿Tapiaría la grieta? ¿Me cambiaría a una habitación sin ventanas? ¿En el sótano? El riesgo era demasiado grande. Pero la visión de ese cartero plantó una nueva semilla en mi mente. La idea de la comunicación. De alguna manera, tenía que hacerle saber al mundo que yo estaba allí. Empecé a pensar en un plan. No podía gritar. No podía romper la ventana. Pero tal vez podía escribir un mensaje. Reuní todo mi ingenio. Usé un clavo suelto que encontré en el suelo para raspar el hollín del interior de la pequeña chimenea de mi habitación, que nunca se usaba. Mezclé el hollín con un poco de agua para hacer una tinta rudimentaria. ¿Y el papel? Me acordé del forro de la caja de música. Con mucho cuidado, descosí el resto del terciopelo. La tela estaba vieja y gastada, pero era suficiente. Usando la horquilla como pluma, empecé a escribir. Auxilio, estoy encerrada. Mi nombre es Elena. Estoy viva. Escribí el mismo mensaje una y otra vez, en pequeños trozos de tela. Mi plan era intentar arrojarlos por la grieta, con la esperanza de que el viento los llevara a algún lugar donde alguien pudiera encontrarlos. Era un plan desesperado, casi ridículo, pero era un plan. Y tener un plan me hacía sentir poderosa. Me hacía sentir que por primera vez en 10 años estaba tomando el control de mi propio destino. Durante semanas esperé el momento adecuado. Un día de viento. Finalmente llegó. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé el primer trozo de tela por la grieta. Lo vi caer al jardín y ser arrastrado por una ráfaga de viento. No sabía si alguien lo encontraría jamás. Probablemente no, pero no importaba. Era un acto de fe, un mensaje en una botella lanzado desde mi isla de soledad. Y mientras veía ese pequeño trozo de tela desaparecer en la distancia, sentí una oleada de esperanza tan fuerte que casi me hizo caer de rodillas. Parte 6. Susurros en la noche. Mi intento de enviar mensajes al mundo exterior me llenó de una energía renovada. Cada día de viento lanzaba otro de mis pequeños trozos de tela a través de la grieta. Era mi ritual secreto. No tenía idea de si servía de algo, pero el acto en sí mismo era una liberación. Era una forma de gritar sin hacer ruido. Beatriz, mientras tanto, seguía hundiéndose en su propio abismo. Su salud empeoraba visiblemente. Algunas mañanas no me traía el desayuno hasta el mediodía. La oía moverse por la casa como un fantasma, arrastrando una pena que parecía pesar más que su propio cuerpo. Sus conversaciones unilaterales a través de la puerta se volvieron más frecuentes y más oscuras. Ya no recitaba poesía. Ahora confesaba sus miedos más profundos. «Le tengo miedo a la muerte, Elena», susurró una noche, su voz temblorosa. «Le tengo miedo a la soledad, a morir en esta casa, sola, como un perro». Era la primera vez que admitía su propio miedo. Y en ese momento, la barrera entre carcelera y prisionera se volvió increíblemente delgada. Ambas éramos dos mujeres solas, aterradas, atrapadas en la misma casa. «Tú no estás sola», le respondí, mi propia voz ronca por la falta de uso. «Yo estoy aquí». Se hizo un silencio tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Creo que mi respuesta la sorprendió tanto como a mí. No sé por qué lo dije. Tal vez fue lástima, o tal vez fue una estrategia, una forma de abrir una brecha en su armadura. A partir de esa noche, algo cambió en nuestra dinámica. Ella empezó a verme menos como un objeto y más como una presencia. A veces me hacía preguntas sobre cómo me sentía, si tenía frío, si necesitaba algo. Eran preguntas extrañas, vacías, porque nunca me daba nada de lo que pedía. Pero el hecho de que preguntara era un cambio monumental, era un reconocimiento de mi humanidad. Una noche la oí caer en el pasillo. El golpe fue seco, seguido de un gemido de dolor. Grité su nombre. «Beatriz, ¿estás bien?» No hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí. ¿Y si estaba herida? ¿Y si moría allí, al otro lado de la puerta? ¿Quién me encontraría?
¿Moriría yo también de hambre a pocos metros de su cuerpo? Grité y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. «Beatriz, contéstame». Finalmente la oí, arrastrarse. «Me he caído», dijo. Su voz era un hilo. «Creo que me he roto la cadera». El terror que sentí era egoísta, lo admito. Mi primer pensamiento fue para mí misma, pero luego sentí otra cosa, una punzada de preocupación genuina. A pesar de todo lo que me había hecho, la idea de su sufrimiento sola en el pasillo me afectó. «¿Puedes llegar al teléfono?», le pregunté. «No», respondió. «No puedo moverme». Estuvimos así durante horas, yo hablándole a través de la puerta, intentando mantenerla despierta, ella gimiendo de dolor. En esa larga noche de sufrimiento compartido, me contó toda su vida. Me habló de su infancia infeliz, de un matrimonio anterior fallido, de su incapacidad para tener hijos. Me habló de su envidia hacia mi madre, de su resentimiento hacia mi padre, de cómo mi existencia era un recordatorio constante de todo lo que ella no tenía. «Te encerré para protegerte, ¿sabes?», dijo en un momento de delirio. «Pero también te encerré porque no soportaba verte. No soportaba verla a ella en tus ojos». Al amanecer, la oí moverse de nuevo. Se había arrastrado hasta el teléfono. La oí hablar con los servicios de emergencia. Y luego, el sonido de la sirena, cada vez más cerca. Un sonido del mundo real, invadiendo nuestra fortaleza de silencio y dolor. Oí a los paramédicos entrar, hablar con ella. Y luego, el sonido de la puerta principal cerrándose. Y después, silencio. Un silencio diferente a todos los anteriores. Era un silencio absoluto. Por primera vez, en 12 años estaba completamente sola en la casa. Beatriz se había ido. No sabía si volvería. No sabía qué pasaría a continuación. Pero en ese silencio aterrador, también había una posibilidad. La posibilidad de que la llave que me mantenía prisionera estuviera ahora en un bolso, en una ambulancia, camino de un hospital. La posibilidad de que mi encierro, por fin, estuviera a punto de terminar. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que el destino de tu enemigo estaba en tus manos, o al menos en tu conocimiento? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías sentido lástima? ¿O habrías deseado que el sufrimiento fuera mayor? Comparte tu reflexión en los comentarios. A veces, las líneas entre la víctima y el verdugo se vuelven borrosas, y mi historia estaba a punto de dar un giro que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el perdón y la justicia. Los días que siguieron a la partida de Beatriz fueron los más largos y aterradores de mi vida. El silencio de la casa era un monstruo que me devoraba. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento, me hacía saltar. ¿Era ella que había vuelto? ¿Eran ladrones? ¿O era simplemente el sonido de mi propia esperanza muriendo? La comida que tenía en la habitación se acabó al segundo día. El hambre se convirtió en un dolor agudo, constante. El agua del cántaro empezó a escasear. Por primera vez, me enfrenté a la posibilidad real de morir allí. No por la crueldad de Beatriz, sino por su ausencia. La ironía era tan amarga que me hacía reír. Mi carcelera se había convertido, sin saberlo, en mi única fuente de vida. Y ahora que se había ido, yo estaba sentenciada a muerte. Pasé horas pegada a la grieta en la pared, mi única conexión con el mundo. Vi pasar los días, vi cómo el sol salía y se ponía, indiferente a mi agonía. Empecé a debilitarme, el mareo era constante. Dormía la mayor parte del tiempo, para conservar energías, para escapar del hambre que me roía las entrañas. Al quinto día, cuando ya casi había perdido toda esperanza, oí un coche. Se detuvo frente a la casa. Oí abrirse las puertas, voces, un hombre y una mujer. No era la voz de Beatriz. El corazón me empezó a latir con una fuerza que me dolió en el pecho. Oí cómo forzaban la puerta principal. El sonido de la madera astillándose fue la música más hermosa que había escuchado en mi vida. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?», gritó una voz de hombre. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban. «¡Estoy aquí!», grité. Mi voz era un graznido, ronco. «En esta habitación. Ayúdenme». Oí sus pasos corriendo por el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. «Dios mío, está cerrado con llave desde fuera», dijo la mujer. «¿Quién haría algo así?».
«Aléjese de la puerta», dijo el hombre. Y luego, un golpe tremendo. Y otro, y otro. La puerta temblaba, la madera gemía. Y entonces, con un estruendo final, la cerradura saltó y la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo me cegó. Tuve que cubrirme los ojos. Cuando por fin pude abrirlos, vi 2 siluetas recortadas contra la luz. Un hombre con uniforme de policía y una mujer de aspecto severo, con un maletín. «Soy el oficial Ramírez», dijo el hombre. Su voz era suave, cuidadosa. «¿Se encuentra bien, señora?». No pude responder. Las lágrimas brotaban de mis ojos. Lágrimas de alivio, de miedo, de incredulidad. La mujer se acercó a mí. «Mi nombre es Marta Jiménez. Soy abogada». Me tendió una mano. Yo la miré, sin entender. Su mano estaba limpia, cuidada. La mía estaba sucia, con las uñas rotas. Dudé un instante antes de tomarla. Su tacto era real, cálido. Me ayudaron a levantarme. Mis piernas temblaban, apenas me sostenían. Me sacaron de la habitación. Al salir al pasillo, el espacio abierto me abrumó. Los techos parecían altísimos, los pasillos interminables. Cada sonido, cada olor, era una agresión a mis sentidos. Me llevaron a la sala de estar. Me sentaron en el sofá, el mismo sofá desde el que Beatriz me había sentenciado a mi prisión hacía 12 años. Me dieron agua. Bebí con desesperación. El líquido fresco era una bendición en mi garganta seca. «Beatriz tuvo un accidente», explicó la abogada. «Está en el hospital, grave. En su testamento había instrucciones muy peculiares. Nos pedía que en caso de que le ocurriera algo, viniéramos a esta dirección. No entendíamos por qué. Ahora sí». El policía me miraba con una mezcla de compasión y horror. «¿Cuánto tiempo ha estado aquí dentro?», me preguntó. 12 años, susurré. La abogada ahogó un grito. El policía cerró los ojos, como si la cifra fuera un golpe físico. «Pero no hemos venido solo por Beatriz», continuó la abogada, abriendo su maletín. Sacó un sobre con un sello oficial. «Hemos venido por esto. Siento tener que darle esta noticia en estas circunstancias, pero es importante. Su madre, Isabel Sola, falleció hace una semana en París. La noticia me golpeó como una ola. Isabel, mi madre, muerta. La mujer a la que había soñado encontrar durante años. La mujer por la que había sobrevivido. Se había ido. Y yo ni siquiera lo sabía. La libertad que acababa de conseguir se tiñó de repente del color del luto. Salí de una prisión solo para enterarme de que la meta que me había mantenido viva ya no existía. Ella me dejó algo», dijo la abogada, su voz llena de una compasión que me resultaba extraña, casi dolorosa. «Le ha dejado a usted toda su herencia. Y algo más, una carta». Me tendió un sobre grueso, de papel elegante. En el reverso, escrito con una caligrafía, fluida y artística, estaba mi nombre, Elena. El mundo exterior era un asalto. Después de que los servicios médicos me revisaran y confirmaran que, aparte de una severa desnutrición y deshidratación, estaba físicamente estable, la abogada, Marta, me llevó a un pequeño hotel en la ciudad. La habitación era limpia, anónima, y aún así se sentía vasta como un palacio. La cama era tan blanda que tenía miedo de hundirme en ella. La ducha, el agua caliente corriendo sobre mi piel, fue una experiencia casi religiosa. Me lavé 12 años de suciedad, de abandono, de Beatriz, pero la suciedad del alma, esa, no se iba con agua y jabón. Me senté en la cama, envuelta en una bata de baño blanca, con el sobre de mi madre en las manos. Tenía miedo de abrirlo. Era la única conexión que me quedaba con ella. Mientras estuviera cerrado, ella seguiría siendo un misterio, una posibilidad. Una vez que leyera sus palabras, se convertiría en algo real, definitivo, y no sabía si estaba preparada para eso. Finalmente, con los dedos temblorosos, rompí el sello. Dentro había varias hojas de papel fino, cubiertas de la misma caligrafía elegante, y una fotografía. La saqué primero. Era una mujer de una belleza radiante, con el cabello alborotado por el viento y una mirada llena de vida. Estaba de pie, frente a un caballete, con el mar a sus espaldas. Estaba sonriendo. Era mi madre, y en sus ojos vi mis propios ojos. Respiré hondo y empecé a leer. Mi queridísima Elena, mi pequeña alondra. La voz, las palabras era joven, vibrante,
llena de un amor que me atravesó como una flecha. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y significa que, de alguna manera, esta carta ha encontrado su camino hasta ti. He pasado cada día de mi vida rezando para que así fuera. Me imagino que tendrás tantas preguntas, tanto dolor, tal vez tanto odio en tu corazón. Y te lo mereces. Mereces odiarme. Pero te suplico, antes de que me juzgues, que me permitas contarte mi historia. Mi madre me contó su verdad. Me habló de su amor por mi padre. Un amor apasionado, pero también tormentoso. Me habló de su pasión por el arte. Una necesidad tan vital para ella como respirar. Y me habló del día que se fue. No te abandoné, mi amor. Nunca. Tu padre y yo tuvimos una terrible pelea. Él no entendía mi necesidad de pintar. La veía como un capricho, una amenaza a nuestra familia. Esa noche me dio un ultimátum. O el arte, o él. Yo era joven, impulsiva, orgullosa. Hice mis maletas para irme unos días, para que se calmara, para que entendiera lo seria que era. Te di un beso en la frente mientras dormías y te prometí que volvería en una semana. Pero cuando intenté volver, él me lo impidió. Había contratado abogados. Me acusó de abandono, de ser una madre inestable. Me amenazó con quitarme la custodia para siempre si intentaba acercarme. Y entonces se casó con Beatriz y ella se encargó de envenenarlo contra mí, de cortar toda comunicación. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. La historia de la madre egoísta que me había contado Beatriz se desmoronaba, reemplazada por una tragedia de amor, orgullo y manipulación. Luché durante años, Elena. Gasté todo mi dinero en abogados, en detectives, pero ellos se movían constantemente, cambiaban de dirección. Tu padre, manipulado por Beatriz, me convirtió en un monstruo. Y luego me llegó la noticia de su muerte. Intenté contactarte, pero Beatriz me lo impidió. Me dijo que me odiabas, que no querías saber nada de mí. Y yo, rota por el dolor y la culpa, le creí. Me retiré a un pequeño pueblo de la costa en Francia y me dediqué a pintar. Cada cuadro que pinté, cada pincelada, era una oración para ti. Me convertí en un artista de éxito, pero nunca me importó el dinero. Solo lo veía como una forma de seguir buscándote. Hace unos meses, un detective privado que contraté finalmente te localizó, pero me trajo una noticia terrible. Me dijo que vivías recluida, que no salías de casa, que Beatriz te tenía bajo un control absoluto. Me dijo que estabas enferma. Entendí entonces la magnitud de su maldad. No solo me había alejado de ti, sino que te había destruido. Mi plan era volver, luchar por ti, sacarte de allí. Pero entonces, mi propia enfermedad, un cáncer que llevaba tiempo ocultando, me lo impidió. Se me acabó el tiempo, mi Alondra. Te he dejado todo lo que tengo, el dinero, mis cuadros, mi casa en la costa. No es una compensación, porque no hay nada que pueda compensar el tiempo que nos robaron. Es una herramienta para que construyas una nueva vida, para que seas libre, de verdad, libre para viajar, para aprender, para amar, para hacer todo lo que yo no pude hacer contigo. Y una última cosa, en la caja de música que te dejé, debajo del forro, hay algo más que un recorte de periódico. Hay una llave. Es la llave de un pequeño apartamento en París que mantuve siempre a tu nombre. Era mi santuario, un lugar lleno de mis recuerdos y mis esperanzas para ti. Ve allí, Elena. Descubre quién soy y, por favor, si puedes, intenta perdonarme. No por haberme ido, sino por no haber sido lo suficientemente fuerte para volver. Con todo el amor que un corazón puede contener, mamá. Cuando terminé de leer, el sol ya se había puesto. La habitación del hotel estaba en penumbra. Sostenía la carta contra mi pecho. Un testamento de un amor que había sobrevivido a la distancia, a las mentiras y al tiempo. No sentía odio, no sentía rencor, solo una profunda y abrumadora tristeza por las dos vidas que nos habían robado. Y debajo de la tristeza, una pequeña semilla de gratitud. Mi madre no me había abandonado, me había amado, siempre. Y esa verdad era el cimiento sobre el que, quizás, podría empezar a construir mi nueva vida. Pasé varios días en el hotel, en un estado de limbo. Marta, la abogada,
Me visitaba a diario, trayéndome ropa, comida y, sobre todo, paciencia. Era una mujer amable y eficiente, que se encargaba de todos los trámites legales sin abrumarme con detalles. Me habló de la fortuna que mi madre me había dejado, una cantidad de dinero que mi mente, acostumbrada a la carencia absoluta, no podía procesar. Me habló de los cuadros, guardados en una bóveda en París, y de la casa en la costa francesa. Mi nueva vida era un mapa lleno de lugares exóticos y posibilidades infinitas, pero yo seguía perdida, anclada en el pasado. Una mañana, Marta llegó con una noticia. Beatriz ha salido del coma. Está débil, pero consciente. Ha estado preguntando por ti. La sangre se me heló en las venas. La idea de volver a verla me aterraba, pero, al mismo tiempo, sentía una extraña necesidad de hacerlo. Necesitaba enfrentarme a ella, no como la niña asustada en la habitación, sino como la mujer que era ahora, armada con la verdad de mi madre. «Quiero verla», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. El hospital olía a antiséptico y a enfermedad, un olor que me revolvía el estómago. La habitación de Beatriz era pequeña, blanca, impersonal. Ella estaba tumbada en la cama, conectada a varios monitores que emitían pitidos rítmicos. Parecía increíblemente frágil. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas y su piel tenía la palidez cerosa de la muerte. Sin su rabia, sin su poder, era solo una anciana enferma y asustada. Cuando entré, sus ojos se abrieron y se fijaron en mí. No había odio en ellos, solo un cansancio infinito y una sombra de sorpresa. «Elena», susurró. Su voz era apenas un susurro. Me acerqué a la cama. No sabía qué decir. Todas las palabras de ira, todas las preguntas que había ensayado en mi mente durante años, se desvanecieron. Solo podía ver el despojo humano que tenía delante. «He leído la carta de mi madre», dije finalmente, mi voz tranquila. «Sé la verdad, Beatriz». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Lo siento», dijo. «Lo siento tanto. La envidia me consumió. Tu padre la amaba, siempre la amó. Y yo no podía competir con su fantasma. Y tú eras ella. Cada vez que te miraba, la veía a ella, su belleza, su talento. Encerrarte fue la única forma que encontré de apagar su luz. Sus palabras eran una confesión, no una excusa. Eran el último veneno que salía de un alma podrida. La escuché en silencio, sin interrumpir. Dejó que todo saliera. Su soledad, su amargura, su arrepentimiento tardío. Cuando me caí en el pasillo, continuó, y tú me hablaste a través de la puerta. Por primera vez en años te vi a ti, no a ella. Vi a una mujer fuerte, una mujer que había sobrevivido a mi maldad, y me sentí avergonzada, tan profundamente avergonzada. Me quedé mirándola durante un largo rato. El pitido de las máquinas era el único sonido en la habitación. En mi interior se libraba una batalla. Una parte de mí quería gritarle, hacerla pagar por cada uno de los 4.380 días que me había robado. Pero otra parte, la parte que había aprendido a encontrar la belleza en una telaraña, la que había sobrevivido gracias a la melodía de una caja de música, sentía algo más. No era perdón. No creo que pudiera perdonarla nunca. Pero era una especie de cierre, de comprensión. Beatriz era un agujero negro, una persona que, incapaz de generar su propia luz, se dedicaba a absorber la de los demás. Y yo ya no iba a permitir que absorbiera la mía. «No te perdono, Beatriz», dije, mi voz clara y firme. «Pero tampoco voy a cargar con tu odio. Ya he llevado ese peso durante demasiado tiempo. A partir de hoy, eres libre de tu obsesión conmigo. Y yo, por fin, soy libre de ti». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Al salir de la habitación del hospital y volver a la luz del sol, sentí como si una cadena invisible que me había atado a ella durante toda mi vida se hubiera roto. Beatriz seguiría su camino hacia la muerte. Y yo, por primera vez, estaba lista para empezar a caminar hacia la vida. ¿Crees en el poder de la confrontación final? ¿Crees que enfrentarse al pasado, por doloroso que sea, es necesario para poder seguir adelante? Déjame tu opinión en los comentarios. A veces, la puerta de la prisión no está cerrada con llave, sino con palabras no dichas, y yo acababa de decir las mías.
El próximo paso de mi viaje me llevaría a través del océano, en busca de las piezas que faltaban en el rompecabezas de mi vida. El viaje a París fue como nacer de nuevo a los 28 años. Nunca había volado, nunca había visto el mar, nunca había escuchado un idioma que no fuera el mío. Cada experiencia era abrumadora, intensa. El mundo era un torbellino de colores, sonidos y olores que mis sentidos, adormecidos durante tanto tiempo, apenas podían procesar. Marta me acompañó, actuando como mi guía, mi protectora, mi amiga. El apartamento de mi madre estaba en un barrio bohemio, en un edificio antiguo con un patio lleno de flores. La llave que encontré en la caja de música, la misma caja que me había salvado la cordura, encajó perfectamente en la cerradura. Al abrir la puerta sentí que entraba en un lugar sagrado. El apartamento era un pequeño estudio, inundado de luz. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, notas, fotografías, y en el centro, un caballete con un lienzo a medio terminar. Era como si mi madre acabara de salir a comprar el pan y fuera a volver en cualquier momento. Olía a ella, a una mezcla de trementina, perfume de lavanda y a algo más, algo indefinible que solo podía ser su esencia. Me pasé días explorando ese pequeño espacio. Cada objeto me contaba una historia, sus libros con pasajes subrayados, sus discos de música clásica, sus pinceles, gastados por el uso. Encontré cajas llenas de fotografías mías, de cuando era bebé, fotos que mi padre le había enviado en los primeros años, antes de que Beatriz cortara toda comunicación. En cada una había una nota escrita por mi madre en el reverso. Mi Elena, hoy has cumplido 1 año. Te imagino dando tus primeros pasos. Mi Elena, me pregunto si tus ojos siguen siendo del mismo color que el cielo. Descubrí a una madre que nunca había dejado de ser madre. Una mujer que había construido un santuario para una hija a la que no podía ver, manteniendo viva su memoria a través de fotografías y recuerdos. Y luego encontré sus diarios. Eran docenas de cuadernos, llenos de su caligrafía elegante. Empecé a leer desde el principio. Leí sobre su juventud, su pasión por el arte, su amor por mi padre. Leí sobre el dolor de dejarme, la desesperación de su lucha legal, la amargura de su derrota. Leí sobre su vida en Francia, sus éxitos, sus amistades, sus amores pasajeros. Pero, sobre todo, leí sobre mí. Cada pocas páginas había una entrada dirigida a mí. Querida Elena, hoy he soñado contigo. Corrías por un campo de amapolas y tu risa sonaba como campanillas. Querida Elena, a veces el dolor de tu ausencia es tan grande que no puedo respirar. Pero entonces cojo los pinceles y te pinto libre, feliz, y eso me da fuerzas para seguir. Leí sobre su diagnóstico, sobre su decisión de ocultar la enfermedad. No quiero que la primera vez que nos encontremos sea en la cama de un hospital, escribió. Quiero encontrarte sana, fuerte. Quiero darte un futuro, no un pasado enfermo. Leer sus diarios fue doloroso y sanador a la vez. Fue como vivir la vida que no pude vivir a su lado. Comprendí su fuerza, su fragilidad, sus contradicciones. La perdoné por completo, porque entendí que había hecho lo mejor que pudo con las cartas que la vida le había dado. Ya no era un fantasma idealizado ni una extraña. Era mi madre, una mujer real, imperfecta y magnífica, que me había amado con una ferocidad que trascendía la muerte. Un día, mientras organizaba sus lienzos, encontré uno envuelto en una tela. Era el último que había pintado. Lo desenvolví con cuidado. Era un retrato. Mi retrato, pero no el de la niña de las fotografías. Era el retrato de una mujer joven, con el cabello largo y ojos que habían conocido el dolor, pero que también contenían una chispa de desafío. Una mujer de pie, frente a una puerta abierta, con la luz del Fontis sol bañando su rostro. Mi madre me había pintado sin haberme visto en 15 años. Me había pintado desde su imaginación, desde su amor, y me había pintado libre. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Tenía que vivir la vida que ella había soñado para mí. Tenía que salir de las sombras de su apartamento y empezar a caminar hacia la luz. Dejé París y viajé al sur, a la pequeña casa en la costa que mi madre me había dejado. Era una casa de piedra, con postigos azules y un jardín que
Descendía hasta un pequeño acantilado sobre el mar. El aire olía a sal y a pinos. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era una nana constante. Este lugar era lo opuesto a mi habitación. Era abierto, salvaje, lleno de vida. Al principio me daba miedo. Estaba acostumbrada a los espacios pequeños, al silencio, la inmensidad del mar, la libertad de poder abrir la puerta y salir cuando quisiera. Era abrumadora. Pasé las primeras semanas encerrada en la casa, mirando el mundo a través de las ventanas, como una prisionera que no sabe qué hacer con su libertad. Poco a poco, empecé a atreverme a salir. Primero, solo al jardín. Sentía la hierba bajo mis pies descalzos, el sol en mi piel pálida. Luego, di pequeños paseos por el sendero del acantilado y un día bajé a la playa. El agua fría del mar en mis tobillos fue un shock, una sacudida que me despertó de mi letargo. La gente del pueblo era amable, pero reservada. Sabían quién era yo, la hija de la artista solitaria. Me miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. Encontré un amigo inesperado en el anciano que cuidaba el faro, un hombre llamado Jean-Pierre. Tenía los ojos del color del mar y hablaba poco, pero entendía el lenguaje del silencio y la soledad. Pasábamos horas sentados en las rocas, mirando el horizonte. Le conté mi historia, no toda, solo pedazos. Él no me hizo preguntas, simplemente escuchaba, asintiendo de vez en cuando. «El mar lo cura todo», me dijo un día. «Lava las heridas, se lleva lo que ya no sirve y trae cosas nuevas a la orilla». Inspirada por sus palabras y por el espíritu de mi madre, que sentía en cada rincón de la casa, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Compré lienzos, pinceles y pinturas. Al principio solo manchaba la tela, sin saber qué hacer. Mis manos, acostumbradas a la inacción, se sentían torpes, pero perseveré. No intenté pintar paisajes hermosos. Pinté mi habitación, pinté los barrotes de la ventana, la grieta en la pared, la sombra que se movía a lo largo del día. Pinté la soledad, el miedo, la desesperación. Pinté el rostro de Beatriz, distorsionado por el odio. Poner mi dolor en el lienzo fue un exorcismo. Cada pincelada era una palabra que no pude decir, un grito que no pude dar. Y después de pintar la oscuridad, empecé a pintar la luz. Pinté la caja de música, la hoja de hiedra, el rostro de mi madre en la fotografía. Pinté el mar, el faro, los ojos amables de Jean-Pierre. Pinté mi propio rostro, el del retrato que mi madre había hecho, pero esta vez con una pequeña sonrisa. Descubrí que tenía talento. El talento de mi madre corría por mis venas. No era solo una habilidad, era una forma de entender el mundo, de procesar mis emociones. El arte se convirtió en mi terapia, en mi voz, en mi puente hacia la vida. Un día Jean-Pierre vio mis cuadros. Se quedó mirándolos durante mucho tiempo, en silencio. «Tienes el alma de tu madre», dijo finalmente, «pero tienes tu propia voz, una voz poderosa. Deberías mostrar esto al mundo». La idea me aterrorizó. Mis cuadros eran mi alma desnuda, pero también sentí que era lo correcto. Era la forma de honrar a mi madre y de reclamar mi propia historia. Era el momento de dejar de ser un secreto. La decisión de exponer mis cuadros fue uno de los pasos más difíciles que he dado. Significaba exponerme a mí misma, mis cicatrices, mi historia, al juicio del mundo. Con la ayuda de Jean-Pierre y los contactos que Marta había conservado de la carrera de mi madre, organicé una pequeña exposición en una galería de un pueblo cercano. La llamé 4380 días. La noche de la inauguración estaba aterrorizada. Me escondí en un rincón, viendo cómo la gente llegaba, cómo paseaban por la sala, observando mis cuadros en silencio. Veía sus rostros cambiar, reflejando sorpresa, confusión, horror, compasión. Cada cuadro era una página de mi diario, y ellos lo estaban leyendo. Un crítico de arte muy respetado en la región se detuvo frente al cuadro de mi habitación, el más oscuro y doloroso de todos. Estuvo allí durante casi media hora. Pensé que lo odiaría, que escribiría una crítica terrible. Finalmente se acercó a mí. «Su técnica es imperfecta», dijo, sin rodeos, «pero su obra es una de las más honestas y poderosas que he visto en años. No pinta lo que ve, pinta lo que se siente y nos hace sentirlo a nosotros. Es un don muy raro». Sus palabras fueron como un bálsamo.
Esa noche vendí casi todos los cuadros, pero no era el dinero lo que importaba. Lo que importaba eran las conversaciones. La gente se me acercaba, no para hablar de arte, sino para compartir sus propias historias de dolor, de supervivencia, de esperanza. Una mujer me contó cómo había superado una enfermedad terrible. Un hombre me habló de la pérdida de su hijo. Un joven me confesó su lucha contra la depresión. Me di cuenta de que mi historia, aunque extrema, tocaba una fibra universal. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido encerrados por el miedo, por la pena, por las circunstancias, por otras personas. Y todos anhelamos la libertad. Mi arte se convirtió en un catalizador para esa conversación, un espacio seguro donde las cicatrices no tenían que ser ocultadas. ¿Te has dado cuenta de que, a menudo, compartir nuestro propio dolor puede aliviar el de los demás? No nos hace más débiles, sino más humanos. Si tienes una historia de superación, por pequeña que te parezca, compártela en los comentarios. Escribe: yo también sobreviví. Tu voz puede ser el faro que guíe a otra persona en medio de la tormenta. Sigamos construyendo esta comunidad de resiliencia, porque el final de mi historia no trata sobre el final del dolor, sino sobre lo que decidimos construir sobre él. Un año después de mi primera exposición, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluido a mí misma. Decidí volver a la casa donde había estado prisionera. Beatriz había muerto en el hospital unos meses después de mi visita, sola. La casa, por una extraña vuelta del destino, me pertenecía. Mi padre la había puesto a mi nombre en su testamento original, un hecho que Beatriz había ocultado durante todos esos años. Marta intentó disuadirme. ¿Por qué querrías volver a ese lugar de pesadilla?, me preguntó. No supe cómo explicárselo. No era un deseo de revivir el trauma. Era una necesidad de reclamar mi espacio, de reescribir la historia de esos muros. Cuando llegué, la casa estaba exactamente como la había dejado, cubierta de polvo, silenciosa, impregnada de recuerdos. Caminé por los pasillos que una vez me parecieron interminables. Entré en la sala de estar, donde todo comenzó, y luego subí las escaleras y me paré frente a la puerta de mi antigua habitación. La puerta que había sido derribada estaba apoyada contra la pared, con la cerradura rota colgando como una herida. Entré. La habitación estaba vacía. La policía se había llevado mis escasas pertenencias como prueba, pero la esencia del lugar seguía allí. Las marcas en el suelo donde había estado mi cama, la pared donde la sombra de los barrotes marcaba el tiempo, la esquina donde encontré la caja de música y la grieta, la pequeña grieta que había sido mi ventana al mundo. No sentí miedo, no sentí tristeza, sentí una extraña paz. Este lugar ya no tenía poder sobre mí. Yo había salido, había vivido, había pintado, había convertido el veneno en medicina. Tomé una decisión. No iba a vender la casa, no iba a demolerla, iba a transformarla. Contraté a un equipo de arquitectos y constructores. Les di una sola instrucción. Quiero luz. Abran las paredes. Creen ventanas donde no las hay. Derriben los muros que separan y construyan puentes que unan. El proceso duró meses. Vi cómo la casa oscura y opresiva de mis recuerdos se transformaba en un lugar diáfano, lleno de luz. Derribamos la pared de mi habitación, fusionándola con la habitación contigua, creando un enorme estudio de arte con un ventanal que ocupaba casi toda la pared y daba al jardín. Los barrotes de las ventanas fueron arrancados. Las puertas, todas ellas, fueron quitadas de sus bisagras. Pinté toda la casa de blanco y luego empecé a llenarla de color. Colgué mis cuadros en las paredes, no los cuadros oscuros de mi primera exposición, sino los nuevos, cuadros llenos de vida, de mar, de esperanza. Convertí la casa de mi prisión en mi hogar y luego la abrí al mundo. La convertí en la Fundación Isabel y Elena Sola, una residencia para artistas, especialmente para mujeres que habían sobrevivido a traumas y que usaban el arte como herramienta de sanación. Un lugar seguro donde podían crear, compartir y sanar. Un lugar donde ninguna puerta volvería a cerrarse con llave. Hoy tengo 68 años. Han pasado 40 años desde que salí de esa habitación. Miro atrás
y a veces me cuesta creer que la joven pálida y asustada que era yo sea la misma mujer que soy hoy. Mi vida ha sido plena. No me casé ni tuve hijos. Mi familia han sido las decenas de artistas que han pasado por la fundación, las mujeres a las que he visto llegar rotas y marcharse transformadas, con la cabeza alta y un pincel en la mano. He viajado por todo el mundo. He expuesto mis cuadros en las galerías más importantes, pero mi lugar favorito sigue siendo la casa junto al mar, donde voy a recargar mi espíritu, a hablar con Jean-Pierre, que ahora es un anciano de 90 años, y a escuchar lo que las olas tienen que decirme. La casa de mi infancia, la fundación, es un lugar bullicioso, lleno de risas, de música, de creatividad. El jardín, que una vez fue el escenario de mi única vista al exterior a través de una grieta, es ahora un lugar donde se celebran conciertos y lecturas de poesía. El eco de la puerta cerrándose ha sido reemplazado por el eco de la vida. A veces, las jóvenes artistas que vienen a la fundación me preguntan cómo logré sobrevivir, cómo logré no odiar, y siempre les digo lo mismo. Encontré la belleza en la oscuridad. Me aferré a las cosas pequeñas, a una melodía, a una hoja, a una grieta. Y aprendí que el perdón no es algo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti misma. El regalo de soltar un peso que no te corresponde llevar. Mi historia no es una historia sobre el sufrimiento, es una historia sobre la resiliencia del espíritu humano. Es la prueba de que no somos definidos por lo que nos pasa, sino por lo que decidimos hacer con ello. Podemos dejar que el dolor nos convierta en una prisión, o podemos usarlo como el cincel que esculpe nuestra obra maestra. He aprendido que la vida es un círculo. El dolor de mi madre se convirtió en su arte se convirtió en mi salvación. Mi dolor se convirtió en mi arte, y mi arte, ahora, ayuda a sanar a otras. El amor, como el arte, nunca muere, solo se transforma. Me preguntan si soy feliz, y la verdad es que no creo en la felicidad como un destino, como un lugar al que se llega. Creo en la paz. Y sí, he encontrado la paz de saber quién soy, de aceptar mis cicatrices, no como marcas de debilidad, sino como un mapa de los lugares donde he estado y de las batallas que he ganado. La paz de levantarme cada mañana y elegir la luz, a pesar de haber conocido la más profunda oscuridad. Así que aquí estoy, una anciana en una casa llena de luz, contándote mi historia. Una historia que mantuve en silencio durante muchos años, pero he aprendido que las historias deben ser contadas, porque en cada historia de supervivencia hay una semilla de esperanza para alguien que está luchando su propia batalla. Mi enseñanza, si es que tengo derecho a dar alguna, es esta. Nunca subestimes tu propia fuerza. Incluso en el momento más oscuro, cuando sientas que el aire se acaba, recuerda que dentro de ti hay una luz que nadie puede apagar. Búscala, aliméntala, protégela. Puede ser un recuerdo, una canción, un sueño. Aférrate a ella, porque esa pequeña luz tiene el poder de guiarte a través de la noche más larga. La fe no es creer que nada malo te pasará, es creer que sobrevivirás cuando pase. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por darme voz. Gracias por caminar a mi lado, a través de mis recuerdos. Al escucharme, te has convertido en parte de mi sanación. Has transformado mi soledad en comunión. Ahora te pido un último favor. Si esta historia te ha conmovido, si crees que puede tocar el corazón de otra persona, compártela. Compártela con alguien que necesite recordar que es más fuerte de lo que cree. Que la vida siempre, siempre da una segunda oportunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, Relatos que dejan huella, para que más historias como la mía puedan encontrar una voz y para que tú y yo podamos seguir encontrándonos en este espacio. Porque nadie debería tener que enfrentar la oscuridad solo. Que la paz que yo he encontrado encuentre también un hogar en tu corazón. Gracias por escucharme.